tenemos que cubrir la parte de entropía. La última clase trabajamos algunos ejercicios de repaso para el examen de mañana que tienen que ver más que nada con el motor y los ciclos, ¿no? Sabemos que máquinas frigoríficas no va a entrar en el examen, ya es para el siguiente examen, pero vamos a ver esto de la entropía, este concepto importante de la entropía. Conceptualmente, ¿qué es la entropía, no? O sea, no, ¿qué es lo que dicen? Bueno, ¿qué es lo que dicen algunos textos acerca de la entropía? Lo primero que se habla de la entropía es que es una medida del grado de desorden que existe. Eso es la entropía, es una medida del grado de desorden que existe. Entonces, ¿dónde en el universo, no? Es inevitable esto, que se dé, digamos, que la entropía aumente. ¿Qué es lo que se mide en termodinámica? Se mide el cambio de entropía. Eso tiene un significado. Entonces, la entropía de por sí es el grado de desorden que hay y tiene que ver mucho con lo que ya hemos visto, miren, ¿no? Por ejemplo, acá en esta parte que hablamos de máquinas térmicas y los ciclos, hablamos del ciclo de Otto, por ejemplo, el ciclo de Carnot, que también lo hemos visto, donde supuestamente el ciclo de Carnot es un ciclo de máxima eficiencia. Entonces cualquiera podría decir que al ser de máxima eficiencia es cercano a 100, si no es 100%, hablando en términos de porcentaje. Sin embargo, así como el ciclo de Otto, que también es un ciclo ideal, la eficiencia de estos motores no son, como se ha visto en los problemas, no son del 100% ni mucho menos, ¿no? Como acá, mira, vimos en el caso del ciclo de Carnot, vimos que el motor tenía un 25% de eficiencia, a pesar de ser un ciclo de Carnot, que es un ciclo ideal y de máxima eficiencia. Y esto es justamente debido a este concepto, ¿no?, de la entropía. ¿Cómo es que la entropía hace que las cosas o los fenómenos que se dan siempre aumenten, ¿no? Siempre, digamos, aumenten, o mejor dicho, en cada fenómeno que se da, esa entropía aumenta, esa cantidad aumenta. ¿Sí? Ese es el concepto de entropía. Esa cantidad tiene que ver un poco con el desorden que se puede dar. O también se puede ver como que la energía está empaquetada en un lugar, pero cuando hay un cambio o hay fenómenos que se producen en un sistema cualquiera, la energía tiende a dispersarse. Y más o menos es eso justamente. Los cambios de entropía o los aumentos de entropía son justamente la dispersión de la energía. Bien, entonces vamos a ver un poco acerca de la energía interna. La energía interna es una función de estado. ¿Por qué se dice que es una función de estado? Porque en un ciclo completo, ¿sí?, en un ciclo completo, la energía interna cumple que su variación total es igual a cero, ¿cierto? Entonces podemos decir que la energía interna es una función de estado. Entonces, la entropía también cumple con ello, mira. Si nosotros recordamos la relación de Carnot para procesos reversibles, es esta justamente, ¿no es cierto? Dos adiabáticas y dos isotermas. La relación entre el calor de la fuente caliente sobre la fuente fría es el negativo del cociente de las temperaturas correspondientes. De esta relación podemos pasar las temperaturas al lado izquierdo o podemos multiplicar en cruz y pasarlo a uno de los lados de la ecuación. Y una vez que se ha hecho esto, acá podemos ver o tomar esta cantidad como un diferencial, ¿sí?, de calor arriba y en la parte inferior
como una temperatura o respecto a una temperatura. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos una integral cíclica, o sea, a lo largo de una trayectoria cerrada, de esta cantidad con respecto a la temperatura, esto es igual a cero. ¿Sí? Y esto se da obviamente para procesos reversibles, ¿ya? Para procesos reversibles. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Si tenemos una entropía inicial y una entropía final, ¿sí? Como funciones de estado, así como presión, volumen, temperatura, energía interna, se le agrega un calor desde una fuente a una temperatura H, a la ida y a la vuelta se pierde calor hacia una fuente con temperatura C. Entonces podemos seguir con esto, ¿no? La integral desde 1 hasta 1, o sea, en un proceso cíclico, de un diferencial de entropía, porque esta cantidad le estamos denominando entropía, la cantidad que se ve acá, esa integral cíclica es igual a cero. Cumple que en un ciclo esa integral es igual a cero. Entonces a la entropía ya viene a ser una función. ¿Cómo se define la diferencial de entropía? Como el diferencial de calor con respecto a la temperatura. ¿Cuánto varía el calor a cierta temperatura? ¿Cuánto es capaz de variar el calor a cierta temperatura? Ese es el diferencial de entropía. Por ejemplo, acá, miren, tenemos dos ejercicios. Acá. Entonces, introducimos este nuevo concepto de entropía ahora ya. Y dice, a ver, calcule el cambio de entropía de 250 gramos de agua calentada lentamente desde 20 a 80 grados centígrados. Entonces, por definición, nosotros conocemos o sabemos que el diferencial de entropía es diferencial de calor con respecto al tiempo, ese cociente. Vamos a llevarlo acá un momentito. Para variar voy a utilizar una de estas ecuaciones. A ver, miren. Ahí está. Entonces yo defino el diferencial de entropía. A ver, vamos a utilizar acá. El diferencial de entropía se define como el diferencial de calor con respecto a la temperatura. O también el cambio de entropía, ¿sí? También viene a ser el cambio de calor con respecto a la temperatura. Así definimos. Entonces lo que vamos a medir no son entropías, sino cambio de entropía, ¿ya? El cambio de la entropía, la variación. Entonces, ¿qué nos dice acá? Calcule el cambio de entropía de 250 gramos de agua calentada lentamente de 20 a 80 grados. Entonces, si esto es el diferencial de entropía, pasamos integral a ambos lados, como ustedes ya saben, desde S1 hasta S2, ¿sí? Y la integral del calor desde una temperatura T1 a una temperatura T2. Sabemos que el calor se define como masa, calor específico, variación de temperatura, ¿no es cierto? Así lo definimos. Sin embargo, si queremos diferencial de calor, masa, calor específico, diferencial de temperatura. Esto lo reemplazamos en la ecuación anterior. Al integrar este diferencial de entropía tendremos S2 menos S1 en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos la integral desde T1 hasta T2 del diferencial de calor que viene a ser toda esta cantidad. Ahí está. Esto que tú ves acá es un cambio de entropía. La variación, así como tenemos variación de energía interna igual a calor menos trabajo, así, ¿no? Este es incluso variación de calor, variación de trabajo, ¿no? Pero es calor menos trabajo. Esto, así también vamos a medir la variación de entropía. Al integrar esta cantidad tenemos masa, calor específico, la integral de T1 a T2, donde las temperaturas oscilan entre ¿qué valores? Bueno, acá lo voy a colocar así. T1 a T2, diferencial de T sobre T. Esto es masa cuyo valor dice
250 gramos, si lo trabajamos en gramos, ¿ya? Calor específico, vamos a colocar acá. La masa, 250 gramos. El calor específico lo vamos a trabajar también en calorías por gramo. Una caloría por gramo por grado Celsius. Y esta es una constante, ojo, ¿ya? Una constante. E integramos esta parte. Y esto viene a ser el logaritmo natural de la temperatura desde una temperatura 1 a una temperatura 2, donde la temperatura 1 es 20, pero ojo, lo tenemos que trabajar en Kelvin, ¿no? Sería 20 más 273 hasta 80 más 273, ¿no? Esto nos da una variación de entropía igual. 12, bueno, acá se van gramos, acá quedan calorías sobre grados, ¿no? Ahí, como ven. Y en esta parte, bueno, le aplicamos el logaritmo natural, ¿no? Sabemos que es el logaritmo natural, 80 más 273, ya sabemos que es 253, ¿no? Kelvin, o perdón, 353 Kelvin, menos esta cantidad es 293, ¿no? Logaritmo natural de 293 Kelvin. Ahí está. Como ya sabemos, la diferencia de dos logaritmos, es el logaritmo del cociente de eso, ¿no? De esos dos números. Muy bien, 46.57. ¿Esto en qué unidad es? Claro, por la definición misma, ¿no? Diferencial de entropía era calor sobre temperatura, ¿no? Muy bien, entonces aquí estamos calculando la cantidad de calor, ¿sí? por cada valor de temperatura, ¿no? 46,57. Muy bien, y acá está, ¿no? 46,6, ahí está. Perdón, acá me había equivocado. Estamos trabajando... No, está por grados Celsius, está bien. Grados Celsius, grados Celsius, grados Celsius. Como esta cantidad proviene de la fórmula Q es igual a mce delta de T, entonces este calor específico es un delta, ¿ya? Al ser un delta, da lo mismo que coloquemos Kelvin que Celsius, ¿de acuerdo? Por eso en la diapositiva figura así. Muy bien, entonces hemos calculado el cambio de entropía. En el siguiente ejercicio, dice, un refrigerador o una refrigeradora hermética contiene 2,5 mol de aire a 25 grados. Esto está interesante, van a aplicar lo que ya conocen. ¿Qué más? Y a una atmósfera de presión, dice. El aire se enfría después de hasta 18 grados. Oh, perdón, después hasta 18 grados. O sea, va desde 25 hasta 18. La pregunta es, la primera, ¿cuál es el cambio de entropía si el volumen se mantiene constante? Bien, bien, bien. Entonces, aquí hay dos casos que tenemos que tomar en cuenta en ese ejercicio. Vamos a hacerlo por aquí. No les puedo pedir que salgan a la pizarra ni que lo resuelvan, porque no tienen todos una pizarra ahí. Pero aquí lo vamos a hacer. El ejemplo siguiente. Okay.
¿Alguien está pidiendo ingresar? Oh, ya. Entonces, en este caso, te dice que el proceso es a volumen constante. Por eso es un proceso isocórico, ¿no? Isocórico. Entonces, dado esto, si es un proceso, a ver, el ejemplo 2, vamos a trabajar con este pincel ahora. Ya. A ver, el ejemplo 2, a ver, perdón. El ejemplo 2 acá lo dice para un proceso isocórico, primero. El proceso isocórico es un proceso en el cual el volumen es constante. Esto significa que el trabajo realizado es igual a cero, dado que no existe desplazamiento. Y esto también trae como consecuencia que la variación de energía interna es igual a todo al calor. Todo igual al calor, ¿no? Entonces, en ese caso, el calor es igual a la variación de energía interna, el cual ya sabemos que es NSV delta de T, ¿no es cierto? Ahí. Es lo que tenemos acá. NSV delta de T, miren. Ahí está. Y si lo llevamos a diferencial de calor, esto va a ser igual a NSV diferencial de T, lo mismo. Ahora, si quiero el diferencial de entropía, mira, no te olvides esto, ¿ya? La integral desde S1 hasta S2 del diferencial de entropía es igual al integral de diferencial de calor sobre temperatura, sigue siendo. Por este lado ya sabemos qué es, ¿no? La integral de esto es la variación de la entropía y la integral de esto será diferencial de calor, reemplazarlo, ¿no? Como esta parte es constante, puede salir hacia afuera, lo saco para afuera y me queda la integral de diferencial de temperatura con respecto a la temperatura desde una temperatura desde 25 hasta 18, dice. ¿No es cierto? 25 hasta 18 y una caída de temperatura. Pero tenemos que colocarlo esto en qué unidades? En Kelvin, ¿no? En Kelvin. Entonces tenemos 25 más 273 ahí abajo, hasta 18 más 273 ahí arriba, ¿no? Entonces nosotros simplemente reemplazamos. N, ya nos dicen cuántos moles hay aquí. 2,5. Vamos a poner las unidades para que se vea. El CV, ya sabemos, el CV cuánto es para este gas. ¿Qué gas es? Ya, monoatómico. Es diatómico, ¿no es cierto? El aire es un gas diatómico. O poliatómico. Poliatómico creo, me parece. Sí, ¿no? Entonces, por ese motivo es que su valor de CP es 29,8, ¿ya? Lo vamos a tomar como referencia ese valor. Perdón, 29,08. 08. Entonces, el CP, el C, a ver, un ratito. A ver, vamos a repasar la tablita anterior.
Un momentito, a ver. Aquí está. A ver, ¿qué dato está trabajando para el CP 29,08? Dice. Está tomando como diatómico, profesor. Como diatómico lo está tomando. Sí. Ya. El CP 29,09 le ha puesto, ¿no? 0,8. Ya, pero aproximadamente 29,09, ¿no? Entonces lo está tomando como diatómico, quiere decir que el CV 20,78 está tomándolo, ¿no? Es como si fuera el CP 7 medios de R, ¿no? El CP, claro, 7 medios de R, exacto. Listo. Entonces, aquí vamos a trabajar así. 5 medios de R y el CP 7 medios de R, ¿no? Así. Entonces, aquí al reemplazar 5 medios de R, porque acá tenemos CV, para el volumen constante, simplemente tenemos ahí. Entonces, el valor que está acá, que es 20,78, ¿no? Está. Y se reemplaza nada más 20,78. Joule por mol por Kelvin, ¿no? Ahí está. De modo que se nos va mol y nos queda Joule por Kelvin. Listo. Dicho esto, integramos esto nada más y esto es logaritmo natural de un cociente. El final, 291, creo, 291 entre la temperatura, perdón, sí, la final entre la temperatura inicial, que era 298, la suma. Ya está. Y eso nos arroja, ¿qué valor? A ver, un ratito, ya. Claro, una caída de temperatura, menos 1,23, ¿no? Esto es Joule por Kelvin. Ahí está. Sí, claro. En este caso, ¿no? En estos casos, sí. Igual yo les indicaré, ¿no? Tomar como si fuera diatómico, mejor porque... Claro, puede ser que en otros libros ustedes les den un tipo o sea, el aire, ¿no? Lo tomen como si fuera poliatómico y se complique. Pero acá parece que han despreciado algunos gases y la han tomado nomás los gases con mayor presencia. ¿Ya? Pero sí, hay que tomarlo, a menos yo lo voy a tomar así, como diatómico. Muy bien. Lo mismo se hace entonces para el otro proceso. El otro proceso, ¿cómo se llama el otro proceso? Isobárico, ¿no? También te mencionó un proceso isobárico, dice acá. Y si la presión se mantiene constante, dice, ¿no? Ah, ok. ¿Cuál es el cambio de entropía? Vamos a ver. Entonces, en un proceso isobárico, un ratito.
A ver, jóvenes, un minutito, ¿ya? Un minutito. Acá entonces lo mismo, ¿no? Lo mismo, 2,5, 29,09 en el caso del proceso isobárico por el logaritmo natural, ¿no? Ahí está. Entonces, multiplicamos nada más. Bueno, ya lo voy a anotar por sí, de todas maneras. El proceso isobárico. Un ratito, a ver. Ahí está. Entonces, lo mismo, tenemos el delta de S por un lado, tenemos igual. Voy acortando un poco ya los cálculos, ¿ya? Recortando, porque es casi lo mismo. Será NSP por la integral del otro, que es el logaritmo natural de la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no es cierto? Ahí está. Reemplazamos. El N ya sabemos que es 2,5, como es ahora a presión constante, el valor que se ha tomado es 29,09, 29,09, y la temperatura tiene que estar en, obviamente, en Kelvin, ¿no? Tenemos que estar en Kelvin, 291,298. Esos son los extremos de temperatura. Y tenemos finalmente que el delta de S es aproximadamente, ¿cuánto? Menos 1,74 Joule por Kelvin, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es el cálculo, ¿no? La entropía es menor. En el otro caso, si mal no recuerdo, acá está, menos 1,2 aproximadamente. Ese es el cálculo de entropía, jóvenes, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, ya, perfecto. Ya está. Profesor, ¿ese Paint lo va a compartir? Ah, ¿O lo ¿el puede file acá? compartir? Sí, Por sí, favor. claro, le puedo compartir, sí, no hay problema, para que tenga mayor detalle. Aunque está, en la diapositiva está ahí, pero acá está más detallado, ¿no? Sí, profesor. Ya está. Sí, sí, no se preocupen, le voy a compartir esa parte. Principio de incremento de la entropía. Eso es lo último que vamos a ver acá en esta clase. ¿Y en qué consiste esto? Mira, está relacionado con lo que ya vimos y como les digo, la entropía del universo siempre aumenta. Puede haber, por ejemplo, un sistema en donde la entropía, o mejor dicho, donde un sistema, una habitación, una cocina, por ejemplo, donde el hombre mismo, el ser humano en general, hablo del ser humano, acondiciona, ¿no?, ese ambiente para cocinar, ¿no? Mantiene el calor, el fuego en un punto, la hoguera en un punto, ¿no es cierto? Y trata de mantener un equilibrio térmico en ese ambiente, en ese alrededor. Sin embargo, a pesar de que eso sucede, fuera de esa habitación, ya fuera de ese espacio, la entropía aumenta, ¿sí? O sea que la entropía se puede detener, o el cambio puede ser bien pequeño, pero a costa del aumento de entropía fuera de un sistema, ¿sí? Nada es gratis en el universo, dice, ¿no? Entonces, lo que hagamos nosotros con el afán de agrupar la energía va a tener una repercusión en el resto del espacio, en el resto del universo. ¿Por qué? Porque esa cocina, por ejemplo, si bien es cierto, agrupamos calor en un lugar para cocinar, etcétera, ponemos un ambiente decoroso, etcétera, ordenamos, mantenemos el orden allí, pero todo ese calor, esa energía que se pierde, se va hacia el exterior. Entonces, altera también el orden exterior. Entonces, el cambio de entropía, el incremento de la entropía es inevitable, jóvenes. ¿Ya? Igualmente, lo que pasa con nosotros como seres vivos, el ser vivo
tiene un sistema que funciona así dinámicamente, ¿no? Y por enfermedades, qué sé yo, y por hábitos que tiene el hombre, etcétera, ese sistema va colapsando con los años, ¿no? Hasta que llega la muerte. Pero mientras el hombre, el ser humano esté vivo, el ser humano mantiene una entropía. ¿Pero a costa de qué? De la entropía de afuera. Porque el ser humano, si bien es cierto, dentro, aunque no todos, ¿no? Pero dentro trata de mantenerse, o al menos antes de nacer el bebé tiene una entropía dentro como sistema que con el tiempo lo va alterando, etcétera, ¿no? Dependiendo de los hábitos, como te digo, de las enfermedades y todo eso. Si bien es cierto, eso sucede, pero el ser humano, para mantener esa entropía, ¿cierto? Desgasta el entorno. Echa residuos al entorno, todo lo que haga el ser humano, finalmente ya todos sus desgastes energéticos los emite al ambiente también, ¿no? Entonces, la entropía sigue incrementándose, ¿sí? En el universo. Siempre hay un precio que se tiene que pagar, ¿sí? El universo mismo también está en constante expansión, la entropía se está incrementando. ¿Por qué? Porque la energía se está dispersando y la energía dispersa no se aprovecha igual que la energía acumulada. ¿De acuerdo? Entonces, Profesor, sí. hace un tiempo vi un concepto de entropía que hacía referencia de que a medida que un sistema aislado evoluciona aumenta la cantidad de información perdida, que no hacía referencia tanto a la energía, sino a la pérdida de la información, ese concepto de entropía. Puede ser que la entropía, el concepto de entropía se introduzca en la parte, en otras áreas del conocimiento, ¿no? Como la informática, o la inteligencia artificial, puede ser, ¿no? Que, y que sea válido y que se aplique, porque ustedes saben que el conocimiento, eh, ¿cómo se dice? Claro, el conocimiento del universo no es eh, separado, sino hay un conocimiento transversal, ¿no? O una relación entre todos los fenómenos, ¿no? Entonces, puede que funcione el concepto de entropía, pero el concepto de entropía se acuña o nace justamente en este tipo de fenómenos de la termodinámica. Puede que se aplique en lo que tú me dices, ¿no? Pero va de la mano, ¿no? Va ahí de la mano, porque tú dices que se acumula información, pero eso también provoca una pérdida de información, ¿no? Sí, profesor, sí. Sí, claro, pero, no, pero es más que nada un concepto de entropía aplicado, ¿no? Aplicado a otras áreas. Igual, otro ejemplo, hace poco el premio Nobel, por ejemplo, de física, lo ha llevado un físico y lo ha llevado una persona, un psicólogo que tiene estudios de informática, ¿no? Estudios de ello, ¿no? Y justamente ellos lo han llevado por sus estudios que no lo han hecho recientemente, sino que sus modelos lo han trabajado hace años acerca de la inteligencia artificial. ¿Qué han hecho? Han aplicado modelos de la física y lo han hecho funcionar para poder explicar los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Y les ha funcionado. Como dicen los ingenieros, ¿no? Les ha funcado. Y les funcionó como herramientas importantes, ¿no? Para que se dé todo este boom reciente, bueno, relativamente reciente de la inteligencia artificial. Pero los modelos que aplicaron son ya modelos del siglo pasado, de la física moderna, ¿no? Pero se aplicaron, funcionaron los modelos, ¿no? Entonces hay una relación. Pero sí, en esta parte de entropía, sí, el concepto nace ahí, ¿no? En la termodinámica, ahí se acuña. Y luego ya se pueden aplicar a diferentes áreas y puede que funcionen. Incluso en la literatura también le he escuchado hablar ¿cómo se llama esto? En la literatura, en el periodismo,
introducen bastante el concepto de entropía, pero no olvidemos que dónde nace la definición y a qué hace. Hace alusión a lo que les he mencionado. Pero lo utilizan como un sinónimo de desorden actualmente. Muy interesante lo que dijiste hace un momento. Y seguro que habrá otras aplicaciones también del uso de la entropía, ¿no? De ese concepto. Y como les digo, ¿no? Hay varios, como les mencioné también, la ley de la termodinámica decía, había dos enunciados que vimos, ¿no? Acerca, uno de Clausius y uno de Kelvin. Aparentemente eran diferentes, pero estaban bien relacionados. Y no son los únicos enunciados que hay de la segunda ley. Hay otros enunciados también, que aparentemente están separados, pero finalmente tienen una relación. Bien, entonces, y este principio, miren, tenemos acá esto, lo que habíamos mencionado, ¿no? Que la entropía para procesos reversibles se cumple en un proceso cíclico de esta manera. Entonces, si se da eso, miren, proceso 1, 2, ¿sí? Reversible o irreversible puede ser, y el proceso 2, 1 puede ser reversible. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Miren, la diferencia de entropía o la variación de la entropía en cualquier proceso, para cualquier proceso en general, tiene su límite, tiene que ser mayor o igual que el proceso mínimo donde se da, que es justamente el proceso 1, 2, ¿no? La variación de entropía acá entre 1 y 2, entre este proceso. Cuando el proceso es reversible, la diferencia de entropía es igual. Y cuando es irreversible, la diferencia de entropía será mayor. Este es el valor mínimo que hay, que se puede establecer cuando el proceso es reversible, ¿no? O sea, la variación de entropía más pequeña se da cuando el proceso es reversible. Y es justamente la diferencia, ¿no? De entropía. Y el otro proceso es reversible, ya está asegurado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explico? A ver, aquí. No sé si se entiende esa explicación. A ver, aquí miren. Tenemos habíamos visto que la entropía, ¿no? La variación de entropía para un proceso reversible era igual a cero, ¿no? Para un ciclo reversible, ida y vuelta, reversible, ¿no? Ya está. Pero ¿qué pasa? O sea, para procesos reversibles, la entropía ya está. No hay cambio en la entropía, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si ya uno de los dos procesos es irreversible? Ya la entropía ya no es igual a cero, sino en ese caso, si acá tenemos un proceso irreversible y el de vuelta es reversible, entonces ya la variación de entropía en ese caso es mayor que cero. Es decir, al ser mayor que cero, la variación de entropía es mayor que la integral de diferencial de Q. Ahí está. ¿No es cierto? En ese caso. Entonces tenemos dos situaciones. Cuando tenemos el caso así, ¿ve? Un caso general, donde el segundo sea reversible. El primero puede ser
irreversible, ya tenemos este caso, ¿no es cierto? Pero si el primero es irreversible o también es reversible, tenemos, perdón, si el primero es también reversible, tenemos este otro caso. Entonces, en forma general, cuando se dan procesos reversibles y irreversibles, la variación de entropía es mayor y también puede ser igual a esta cantidad. Ahora sí se entiende, no sé si ahora se entiende lo que quería decir. Y por eso nace esta ecuación. Esto es para cualquier proceso. Bueno, acá le he puesto cíclico, ¿no? Pero acá para cualquier proceso. Solamente de ida. Ya, entonces, el cambio de entropía en general para procesos reversibles o irreversibles de un sistema cerrado es mayor o igual a la integral tal, ¿no? A la integral, evaluada para dicho proceso. En el caso de que vaya de 1 a 2 sea reversible, queda la igualdad, ¿no es cierto? Lo que les dije, ¿no? De que el proceso, si es reversible, queda la igualdad, ¿no? Si el proceso es netamente reversible, aquí de ida queda igual a 0, ¿no? Es igual. Entonces, esta ecuación ya la hemos visto. Proceso reversible, proceso real. Entonces, en todo proceso real siempre va a haber una variación de entropía, porque este es un proceso teórico, ¿no? Entonces, como verán, siempre la suma de estas dos cantidades va a ser mayor que 0 para cualquier proceso real. Para uno reversible sí es igual a 0, pero para cualquier proceso real, mayor que 0. Conclusión. No es posible construir un motor de Carnot por la segunda ley de la termodinámica, ¿no es cierto? No es posible. No es posible. Y acá tenemos un ejemplo. A ver si este ejemplo... Ah, ya. Un dispositivo cilindro émbolo sin fricción contiene una mezcla saturada de agua a 100 grados. Ahí está. Durante un proceso a presión constante, 600 kilojoules de calor se transfieren al aire circundante. Durante un proceso constante, 600 joules de calor se transfieren al aire circundante, que se encuentra a 25 grados. Como resultado, se condensa parte del vapor contenido en el cilindro émbolo. Determina el cambio de entropía del agua-vapor y el cambio de entropía durante el proceso. Bueno, aquí tenemos esto por un incremento de la presión. Esto, 600 joules de calor se pierden hacia afuera. Como resultado se condensa parte del vapor, dice, ¿no? Entonces, el proceso isobárico con cambio de fase vapor-líquido, el proceso es casi reversible, dice, porque puede hacerse incrementos pequeños, ¿ya? Es casi reversible. Y claro, obviamente el proceso tiene que ser lento. Ahora dice, el cambio del aire circundante, dice, la temperatura ambiental casi se mantiene constante a 25 grados, luego el cambio de entropía será, y aquí está, ¿no? El cambio de entropía es la cantidad de calor sobre aire, ¿no? La cantidad de calor total. Como es el calor total que se ha suministrado 600, dice, porque son 600 kilojoules, entre la temperatura de 298 a temperatura ambiente,
manteniéndose esa temperatura, dice aproximadamente, tendríamos 2,01 kJ por cada Kelvin. Es grandísimo, ¿no? Kilojoule por Kelvin, ¿no? Kilojoule por Kelvin. Y también dice, dentro del recipiente la temperatura se mantiene constante y pierde 600 kilojoules de calor. ¿Qué es lo que sucede dentro? Pues el calor es negativo porque es perdido entre la temperatura de la cantidad de aquí, que es justamente donde está la mezcla saturada, 100 grados, ¿no es cierto? Una mezcla saturada de agua a 100 grados aquí. Entonces, a una temperatura mayor, la variación de entropía es menor, menos 1,61 kJ Kelvin. ¿Ah? Entonces, aquí hay que quedar claro de que la variación de entropía, cuando es signo menos o más, no quiere decir que aumenta o disminuye, ¿no? La entropía siempre aumenta. El menos quiere decir, tiene que ver con el calor que se gana o se pierde en el sistema. Entonces, el cambio total de entropía del sistema será, mira, como verás, el cambio de entropía total, mira, lo del agua más lo del aire. Y es justamente 1,61, que es lo del agua que estaba aquí. ¿Sí? Estaba aquí. Esa parte de calor que se condensa, perdón, esa parte de vapor que se condensa, menos 1,61, más la entropía del aire, ¿no? Y finalmente entonces, la entropía es 0,4 kJ por Kelvin, ¿no? Finalmente la entropía total, a pesar de que nunca... Ah, no, espérense, estoy acá equivocando. A pesar de que en un caso la entropía es negativa, sí, 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 en el otro caso aumenta, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Nada es gratis en el universo. Si bien es cierto, por un lado la entropía se puede manejar, en el otro lado, en el entorno, la entropía aumenta, para que finalmente la entropía total siempre te indique un incremento, ¿no? Un incremento. Por eso acá dice el cambio total de entropía del sistema será 0,4 kJ por Kelvin. En el ejemplo anterior, en el que vimos aquí, habían entropías negativas, ¿no es cierto? Caídas de entropía. Pero no habíamos medido la entropía de afuera, ¿no? Del entorno, del ambiente. Que seguro que es mayor que esta suma, o que esto, que cada uno de ellos. Porque finalmente la entropía tiende a aumentar. Tiende a aumentar. Eso es lo que les decía. Bueno, estas son fórmulas pasadas. Listo, jóvenes. Creo que esto es todo por hoy. No sé si hay alguna duda sobre la entropía. ¿Alguna otra? ¿En cuál, Natalia? Ah, ah, ¿esta? Sí, es un... No, es un diferencial, le llaman. Sí, es un diferencial, le llaman. Así le llaman. Se maneja este, como un, claro, como una derivada, ¿no? Pero esto, como un diferencial cuando en el signo integral, ¿no? Así se lo trabaja. Pero sí, sí, vale la observación de este. Matemáticos utilizan este símbolo o bien la diferencial. Creo que es aquí, sí. Pero tiene que ver con el diferencial.
Está bien, Natalia. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí, jóvenes? Hemos batido, estamos 43 participantes. Ya está. Vamos a ver. A ver.